Listo, buenas noches, buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos. Comenzamos a las 7 en punto. Queremos agradecer especialmente a los doctores Segura y González por acompañarnos en esta plática. Es para nosotros del Grupo CRIO. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo están? Para nosotros en Grupo CRIO es un verdadero gusto contar con ustedes en este ciclo de pláticas que vamos a estar dando. Agradecemos a todos los participantes por acompañarnos. Voy a hacer una breve introducción de los doctores y del tema. Vamos a estar hablando de innovación en cirugía oncológica en cavidad torácica y tenemos como panelistas al doctor Alfonso Segura Romero y al doctor Ernesto González Orduña. Ellos son reconocidos especialistas en oncología médica y expertos en la cirugía de máximo esfuerzo, alto grado de complejidad, crioablación y ablación por microondas. Son fundadores del grupo oncológico Sinergia, tratamiento integral de vanguardia en el cáncer, profesores titulares de oncología clínica en la Facultad de Medicina de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y miembros de asociaciones médicas como el Consejo Mexicano de Oncología y la Sociedad Mexicana de Oncología. Les recuerdo a todos los participantes que tenemos un apartado para preguntas y respuestas donde pueden durante la plática ir haciendo sus preguntas y al final de la plática las estaremos compartiendo con los doctores. Si tienen algún comentario adicional lo pueden hacer por ahí, por favor. Y ya sin más los dejamos con los doctores Segura y González. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Todo bien? Sí, pues buenas tardes a todos. Aquí con el doctor Ernesto, doctor Seguras, iniciando una plática, y es una plática, digamos que vamos a compartir la experiencia que hemos tenido en casos un poquito fuera de lo convencional que hemos tratado en el área de tórax, abarcando pulmón, corazón y parrilla costal. Ya nos vemos ahí en el video. Me voy a quitar tantito el cubrebocas para que nos conozcan. Aquí estamos, el doctor Ernesto, doctor Segura, en época de COVID, un poquito de protección. Una vez que empecemos la presentación de diapositivas, nos los vamos a volver a poner. Los dos trabajamos aquí en Puebla, desde Puebla les estamos saludando. Vamos a presentar unos casos de la experiencia personal para que vean qué es lo que hemos hecho en este grupo oncológico. No venimos tampoco aquí a descubrir el hilo perdido ni nada de eso, simplemente a platicarles lo que venimos haciendo, cómo digamos que hemos estado con casos un poco complejo y a lo mejor esto sirva y abra posibilidades en otros médicos que nos escuchen y nos vean para que podamos ofrecer un poquito más de alternativas a nuestros pacientes. Doctor Segura, doctor Ernesto, ¿qué comentas? Hola, los saludo, yo soy Ernesto González, somos el doctor y yo pareja de trabajo. Quirúrgica. Exclusivamente, y también amigos, por supuesto. Desde hace más ya de una década estamos pues buscando los caminos que nos lleven a la mejora en la técnica quirúrgica, en la modernidad, practicando innovación sobre cuestiones generalmente ya aprobadas o probadas y en algunas ocasiones innovando al 100%, porque la demanda del paciente es amplia. ¿Qué quiero decir con esto? A veces rebasamos un poco los límites que la propia ciencia tiene, pero que forzosamente hay que innovar cuando el paciente ya es su última esperanza, ya no hay más que hacer, o al menos no se ha encontrado más que hacer, se entra en un territorio de creación del tratamiento, obviamente sin sobrepasar los límites que se pueden ver o se pueden notar, pero definitivamente estamos en una época de innovación, no es para menos, no solo en tecnologías como crioablación, como electroporación, microondas, radiofrecuencia.
aunque específicamente estamos muy enfocados a la criocirugía, sobre todas las otras, y en búsqueda de ganglio centinela guiado por gamma sonda. Ahora en muchas partes del organismo es que se está haciendo, y otras tecnologías que rebasan el tema de esta plática. Y es un proceso creativo, mes con mes, día con día, año con año. Y bueno, pues de manera introductoria es ese comentario. Por eso esta plática a lo mejor van a ver cosas cero convencionales. Quizás ni siquiera pongamos ejemplos de tratamiento de un tumor pulmonar de 2 centímetros con crío, porque ya es, entre comillas, un poco ordinario, sino vámonos al siguiente nivel. Cuando ustedes noten lo que se puede hacer con crío, entonces su imaginación les va a dar, bueno, si están resolviendo esto con crío, pues cosas mucho más pequeñas, mucho más sencillas, por supuesto que son más accesibles. Por eso la plática fue diseñada un poquito, en cierta forma, con algunas situaciones, digamos, extremas. Doctor Segura. Bueno, pues sin más vamos a iniciar la plática. Voy a cambiar ya la pantalla para iniciar las diapositivas. Bien, entonces, Grupo Oncológico Sinergia, vamos a empezar esta plática diciendo que los tumores en el pulmón, vamos a abarcar un poco pulmón, parrilla costal, corazón, y no olvidar que el tratamiento estándar en las etapas tempranas es la cirugía. Nosotros requerimos siempre llevar los lineamientos, lo que ya conocemos, lo que está aprobado. Comentaba hace rato el doctor Ernesto que ni siquiera vamos a ahondar mucho en esto porque son, digamos, algo que es un poquito más estandarizado. De hecho, si ustedes checan las guías del NCCN, el 3-2020 apenas de este año, se van a dar cuenta que en los lineamientos del manejo quirúrgico incluso ya se mencionan las ablaciones térmicas, incluidas las ablaciones con calor, radiofrecuencia y crioablación. Entonces, aquí el tema es, ¿qué pasa con aquellos pacientes que sí son operables, que se pueden quitar esos tumores, pero su estado general no lo permite? Tiene como comorbilidades, tiene una reserva pulmonar limitada, tiene algún otro tipo de enfermedades que no nos permiten hacer o someter al paciente a una cirugía de este tamaño, o incluso que el paciente diga, doctor, mire, yo he leído de otras técnicas, yo no quiero que me abran el tórax, yo no quiero que me quiten una buena parte del pulmón, y ya leí que se puede hacer este tipo de tratamientos. ¿Cuál sería la respuesta que nosotros daríamos a este tipo de pacientes? Bueno, déjeme comentar, doctor, que la verdad es que agradecemos profundamente el tiempo de las personas que están ingresando en el chat, dado que, bueno, van a dedicar las siguientes 5 horas a esta plática, y es loable eso, ¿no, maestro? No, pues fantástico. No, pretendemos a lo mejor en 40 minutos terminar la charla, quizá un poquito menos, ya veremos. Bueno, el maestro estaba avanzando, hablando de las etapas tempranas en el cáncer pulmonar, en el que puede emplearse la tecnología. En este caso, vamos a empezarnos a enfocar un poquito más en la crioablación, que es la congelación de tumores, pero también hablaba de un... Bueno, ahorita le voy a pedir que nos comente, déjenme introducirle al doctor Segura, para esta diapositiva, y nos hable de los tumores avanzados, que hoy día ya se está justificando bastante el empleo de la crioablación, no solo en tumores pulmonares o metástasis, bueno, estamos hablando de pulmón, tumores pulmonares iniciales, sino justamente en el territorio paliativo se está ocupando esta tecnología. Coméntenos de la publicación del doctor Das de este año 2020, doctor. Miren, ya se han hecho estudios, se han hecho ensayos, incluso en etapas avanzadas. Aquellos pacientes que han recibido quimioterapia, radiaciones, y que no han tenido una respuesta favorable a la misma,
Y hablo respuesta favorable a que han tenido un estatismo, no ha podido disminuir el tamaño pulmonar y hacerse operable. El paciente se le acaban las opciones, que de hecho que justamente fue el trabajo del doctor Das, en el cual prueba cuál es el resultado comparando microondas y crioterapia, crioablación en las etapas avanzadas. Lo dejamos como una herramienta más para poder utilizar en cáncer de pulmón en etapas avanzadas. Y todavía escalamos un poquito más. ¿Qué pasa en los tumores metastásicos? Aquellos tumores que están en sitios anatómicos complejos, aquel tumor que está muy pegado a grandes vasos del corazón, pulmonares, aorta, cava, o que está infiltrando parte de la parrilla costal, del mediastino, incluso del esqueleto, ¿no? Las vértebras están ya involucradas por el tumor. ¿O qué pasa con aquellos pacientes que su tumor fue originado en otro sitio y tiene varias metástasis pulmonares? Justamente de eso se habló en la última reunión de radiólogos intervencionistas a través del estudio Eclipse, en la cual el autor de este trabajo fue el doctor Gudrun, y él dice que la crioablación tiene un potencial como tratamiento para el cáncer que se ha propagado a los pulmones y que tiene su origen en otra parte del cuerpo. Y estamos claros que no vamos a poder curar a estos pacientes, pero sí vamos a tener una mejoría en cuanto a calidad de vida y probablemente hasta en cantidad de vida, como lo refiere el estudio Eclipse. Controversial, claro. Hay que decir que este estudio incluyó 22 pacientes, que de ellos a los 3 meses, la mayoría sí hubo una ablación satisfactoria del tumor, pero a los 6 meses muchos ya habían recaído, a los 6 meses únicamente en el orden de 3 pacientes seguían sin evidencia de enfermedad. Sabemos que es una enfermedad avanzada, metastásica, el pronóstico está dado, pero todavía podemos hacer algo por estos pacientes, o al menos eso se está vislumbrando como parte de nuestro arsenal para el tratamiento de este tipo de tumores. Bueno, dicho esto, pasamos un poquito a dar un contexto de las alternativas de tratamiento. Ya sabemos que la radioterapia convencional es una de ellas, la estereotáctica, pero también tenemos las que destruyen con calor, radiofrecuencia y microondas, que tienen sus indicaciones muy específicas. Más de hablar de las indicaciones específicas de radiofrecuencia y microondas, que quiero decir por qué no las utilizamos tanto. Porque la crioablación tiene la voluntad con que ser alrededor o junto a los grandes vasos. Yo no puedo aplicar radiofrecuencia, no podemos dar microondas si hay un vaso sanguíneo, la vena cava, las venas pulmonares, y nosotros aplicamos microondas literal, le vamos a coagular la sangre a estas venas, las vamos a destruir. Por eso es que no se pueden meter en los sitios de alta dificultad técnica. Es la crio la que lleva el liderazgo ahí. Esa es la razón por la cual nos enfocamos más en críos. En resumen, crio se utiliza en cánceres contiguos o rodeando a los vasos sanguíneos sin lastimarlos. Radiofrecuencia y microondas no deben usarse ahí, definitivamente. Al menos con más peligro, ¿no? La crioablación tiene menos efecto en el tejido conectivo y menos frecuencia de lesiones al tejido endotelial o a la pared misma de los vasos sanguíneos, ¿no? Por tanto, en el contexto de la crioablación, comentamos desde el principio que tampoco venimos a mencionar un tratamiento nuevo. De hecho, tiene añísimos que se utilizan los tratamientos disminuyendo la temperatura de los tejidos. Fíjense, las primeras veces que utilizaron fue en la próstata, para la hiperplasia, para el cáncer de próstata. Ya se había tenido un poco de experiencia, hubo muchas complicaciones, hubo muchos problemas con los equipos de congelación, y no es hasta alrededor del año 2000 cuando se introducen los equipos de tercera generación
cuando se utiliza el argón, se utiliza el helio, cuando se empieza a hacer un poquito más extensa el uso de esta tecnología. Y les voy a decir algo, nosotros a lo largo de estos años estamos hablando de alrededor de 8, 9 años que utilizamos esta tecnología. Tampoco se crean que son muchos los casos que tenemos. Realmente las indicaciones son muy, muy específicas y los pacientes tienen que ser muy bien analizados y tienen que reunir una serie de requisitos para poder ser tratados. Estamos en el orden de unas 65 crioablaciones en diferentes partes del cuerpo. Entonces, es, digamos que una técnica que es como salvamento o solamente en caso que se contraindique el tratamiento estandarizado para estos tumores. Hoy día exclusivamente se utiliza la crioablación de tercera generación que inició en los años 2000, en este milenio, y usa argón y helio. En ese sentido, estos son los gases nobles, el argón y helio, que tienen la propiedad, bajo el principio de Joule Thomson, de en el momento, están condensados y en el momento de ser liberados, producen frío o calor. En el caso del argón comprimido, en el momento que es liberado y pasa a través de la aguja, lo que ocasiona es la congelación de una manera rápida, expedita. Y en el caso del helio, lo que ocasiona su paso por la aguja, ahí ven el dibujo de cómo circulan los gases dentro de estas criosondas especiales para hacer circular estos gases a alta presión. El helio calienta al ser liberado y el argón es el que enfría. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción? ¿Qué va a suceder cuando nosotros liberamos frío, liberamos helio y bajamos la temperatura de una forma inmediata? La temperatura, hablando del pulmón, la temperatura crítica para producir necrosis de esos tumores en el pulmón es de menos 40 grados centígrados. Pero voy a decirles algo, nosotros bajamos la temperatura más allá de menos 130, 140 grados centígrados. Nosotros podemos tener una velocidad de congelamiento lenta y rápida. Eso nos va a definir cuál va a ser el efecto letal sobre el tejido. ¿Y cuál es el principio? Entre más tiempo sea el descenso de la temperatura y más baja la temperatura, mayor va a ser el efecto letal de esta disminución de la temperatura. En las congelaciones clásicas, lo que se hace como un estándar de oro es congelar 10 minutos, descongelar o calentar 10 minutos y después volver a congelar 10 minutos. Entonces es congelación, descongelación, congelación. En pulmón el tratamiento es diferente, es el único órgano donde el tratamiento es diferente. ¿Qué es lo que pasa en el pulmón? Para que haya un congelamiento y haya una bola de hielo, pues se requiere agua. Requerimos líquido para que ese líquido se convierta en una bola de hielo. Claro, las células están compuestas en su mayor parte de agua, pero el pulmón es especial porque el pulmón contiene aire. Entonces, el pulmón es meritorio de 3 ciclos de congelamiento. El primer ciclo lo que va a generar es un ambiente idóneo. Va a desplazar el gas, va a haber acúmulo de líquidos por una primera etapa de edema y reacción de los tejidos. El segundo y tercer ciclo van a ser los que realmente van a destruir el tumor. El segundo ciclo nos va a servir para alcanzar la forma y el tamaño de la bola de hielo que queremos, y el tercer ciclo va a ser el que nos va a destruir ese tejido. En pulmón son 3 ciclos de congelamiento. Lo vemos esquematizado en esta gráfica. Vean ustedes, las primeras 2 bolas blancas, la primera nos habla cuando se dan 2 ciclos de congelamiento y vean el tamaño de la bola de hielo que alcanzamos. La segunda bolita blanca nos habla del tamaño de la bola de hielo cuando damos 3 ciclos de congelación. Si nosotros hablamos del efecto letal y de la necrosis, vean la parte que tiene rojo al centro, que es exactamente la que tiene a la mitad,
Cuando damos 2 ciclos, la parte de destrucción es muy limitada. Cuando damos 3 ciclos, la parte que destruimos del tumor es mucho más amplia. Esto dejó clarísimo ya desde algún tiempo, estamos hablando del 2015, 2016, que 3 ciclos de congelamiento en el tejido pulmonar son adecuados. Cuando hablamos de parrilla costal o de otro tipo de órganos como hígado o algún tejido que es duro, no requerimos tantos ciclos de congelamiento. En este caso, 3 ciclos. Pero ¿cómo va a funcionar esto? Bien, hay varias zonas de interacción entre la congelación y los tejidos. Una de ellas, la más importante, es la zona central. Congelación, que va a haber una salida de líquido intracelular hacia la zona extracelular que tiene una presión osmótica más grande. Entre otras cosas sucede lo que aquí se enumera: necrosis coagulativa total, formación de microcristales de hielo dentro de la célula. También hay un daño por trauma directo sobre la membrana celular, por supuesto daños a los organelos que tienen su propia membrana también. Entonces, estas formaciones de cristales de hielo extracelular causa el gradiente osmótico para la salida y el colapso, la contracción de la célula. Esto empieza a suceder cuando se llega a menos 15 grados centígrados. Así pues, la eliminación del agua fuera de la célula causa la salida del agua intracelular. Otros 2 detalles que suceden en ese momento, pues ya habíamos comentado, la destrucción de las membranas celulares y otra cuestión, la concentración de electrolitos intracelulares porque se está fugando el agua. Hasta ahí es el inicio de todo esto. Pero luego, maestro, coméntenos, la descongelación también es letal. ¿Cómo sucede esto? La congelación mata y la descongelación también. Sí, siempre les hago el símil como si tú olvidaras en tu congelador una botella de agua, una lata de refresco. Cuando lo abres lo encuentras que explotó porque el agua, al ser congelada, tiene la propiedad de expandirse. En la célula el efecto va a ser que el agua va a salir a través de la membrana celular de forma rápida y va a empezar el daño a la célula. Pero cuando empezamos a descongelar, ocurre exactamente lo opuesto. Ahora hay afluencia del agua desde el exterior hacia el interior. Esto va a causar que las células se inflamen y venga una explosión celular. ¿Qué significa esto? Que va a haber muerte celular inmediatamente mientras estamos congelando. También ocurre un efecto hacia los vasos sanguíneos. Fíjense, viene un daño endotelial a los vasos sanguíneos, a los pequeños vasos sanguíneos, que va a activar a las plaquetas. Al final esto va a formar trombos, éstasis vascular, y viene un segundo mecanismo que es a través de la isquemia tisular. Entonces, matamos células por daño directo, matamos células por hipoxia, por isquemia, y todavía viene un mecanismo extra de muerte celular. En la zona periférica, fíjense, en este esquema van a ver que la parte azul clarita del centro es la zona central. En esa zona central va a haber el mecanismo directo de muerte celular que ya explicamos. Pero en la zona periférica, que es el azul un poquito más fuerte, es un daño indirecto. ¿Qué va a pasar en esta zona? Esta zona se encuentra dentro de los 5 milímetros de la bola de hielo. Por eso cuando destruimos un tumor siempre decimos, cuando tú calcules tu bola de hielo, que ésta sobrepase al menos 5 milímetros más allá de tu tumor para que estés claro que está dentro del daño directo. Y estos 5 milímetros te van a servir como un margen quirúrgico que va a causar un daño indirecto. ¿Qué va a hacer esto? Pues inducción de apoptosis, va a haber producción de caspasas, las caspasas van a producir contracción de las células, va a haber más inflamación de la membrana celular, va a haber una condensación de la cromatina y el resultado final es que se va a fragmentar el genoma y las células
en esta zona van a morir. Tenemos ya entonces 2 zonas letales. La zona central, la zona periférica. Zona central, daño inmediato, daño directo, zona periférica, van a ir muriendo células por fragmentación genómica, por inducción de apoptosis, y esto nos va a dar un margen adecuado. De ahí la bondad de esta tecnología. En realidad son varias las maneras en que causa la necrosis del tejido. Eso es verdaderamente extraordinario porque la garantía es muy, pero muy amplia. Incluso hablando con precisión en pulmón, veremos más adelante, creo que aparece una estadística, en un artículo, tiene el mismo efecto que la cirugía, la congelación por su extraordinaria, por la extraordinaria de las formas en que elimina el tumor. Eso hace que esta tecnología pues sea líder y por eso esté siendo cada vez más ocupada. Vean ustedes en esta diapositiva cómo la parte azul es la zona de muerte directa. La zona rosa es la zona de apoptosis, donde van a seguir muriendo células, y la zona que es rosa, un poquito más claro, esas células van a sobrevivir en esa zona. Eso es fantástico porque nosotros podemos calcular de forma precisa qué tan grande queremos la bola de hielo. Y ahí viene el arte de aplicar esta técnica, que ahorita lo vamos a explicar, ¿no? Pues, maestro, las ventajas están ahí, más explícitas no se puede. Vamos a ir viendo una por una. Sabemos que se puede aplicar desde la piel, guiada por tomografía o guiada por ultrasonido o guiada incluso por resonancia. Resonancia no la hemos ocupado, son criosondas especiales, así que en la práctica es más por TAC como lo hemos hecho. Y el hecho de que tú con una perforación de 2 milímetros y metes la criosonda y le apliques una criosonda, 2 milímetros, 2 criosondas, bueno, otra perforación de 2 milímetros, pero eso, en lugar de abrir un paciente, estamos hablando de pulmón, pero imaginemos el riñón, imaginemos el hígado. No abres al paciente y le puedes, desde un tomógrafo, realizar literal una criocirugía, que en realidad el nombre correcto es una crioablación. El dolor que le puede causar esto en realidad es mínimo. Se usa anestesia local y se seda al paciente. Eso es muy, muy cómodo. Sedarlo con su midazolam, con su fentanil. El paciente está en un viaje en ese momento, se le aplica anestesia local y así, de esa manera, puedes estar trabajando en el tomógrafo, lo que antes era una cirugía abierta o a lo mejor laparoscópica, pero recordar que si el tumor, pues todavía digas es el orificio para sacar al tumor en la laparoscópica y aquí no. Entonces tiene una bondad pues muy, muy grande. Permite, ya dijimos, esto, y lo vamos a ver creo que en la próxima diapositiva, nos permite ver en vivo, bueno, literal en vivo, el área que se va congelando y cómo, en el caso de tumores pequeños, cómo va rodeando al tumor y deja de verse en un momento dado el tumor, lo único que se ve es negro, el que es la bola de hielo. Eso se puede ver literal en vivo con ultrasonido o cada vez que el aparato de tomografía hace cortes mientras está la congelación, etcétera. Y ya dijimos al principio, puede aplicarse cerca de los grandes vasos y lastimarlos. Sí, pues maestro, hemos congelado tumores que rodean al 100% la cava, las ilíacas, y la bola de hielo se hace dejando el grande vaso exactamente al centro y destruimos ese tumor. A todas luces, pues un tumor que te rodea la cava, la aorta, la ilíaca, pues no es resecable, a menos que quites ese tramo de vaso, lo cual conlleva muchísima morbilidad. Esta tecnología nos ha permitido que podamos tratar esos tumores sin la morbilidad tan grande que supondría una cirugía de este tamaño. Y vean ustedes en el corte histológico, es evidente que el calor es menos manejable que el frío. El calor difumina más. El dolor por calor, todos nos hemos quemado alguna vez y duele muchísimo, a diferencia del hielo. El hielo es un anestésico natural. Tú, después de un tiempo con el hielo, se te duerme
la zona que tienes con hielo y ya no te duele más. Por eso el dolor post-crío es mucho menor que el dolor post cualquier ablación que genere calor, háblese de microondas o radiofrecuencia. Y se dan cuenta, el daño al tejido es totalmente limitado a diferencia del calor. Vean ustedes, era lo que hablaba el doctor Ernesto. Fíjense ustedes cómo aquí están insertadas varias criosondas. Después vamos a ahondar un poquito en el caso. Esta foto se la estamos mostrando para que vean ustedes en el corte tomográfico cómo empieza a avanzar la bola de hielo y cómo se va expandiendo. La vemos claramente en la zona de destrucción del tumor. Entonces, es una técnica de mínima invasión, no requiere tanta estancia hospitalaria. Efectivamente, reiterando, ¿no? En general, las técnicas de mínima invasión, pues tienen esa bondad, pues todas, ¿no? Hay pacientes que se termina la congelación, se quedan un par de horas en recuperación y se van. Eso es así como lo ideal, ¿no? Y a lo mejor al otro día pueden estar haciendo el 30-40% de sus actividades y en pocos días todas. Pero la verdad de las cosas es que casi de facto el paciente que se congela mejor se queda un día pues, para monitorizar todo el contexto que lo rodea, es decir, no exagerar la confianza. Por supuesto, menor probabilidad de infecciones, por lo tanto, menor uso de antibióticos y también el sangrado pues es mínimo. Quizá esto no venga a colación, maestro, pero quiero comentarlo. Imagínense ustedes un paciente con cirrosis, con un hígado muy enfermo y con un cáncer de hígado. Ese paciente con un cáncer de hígado en un territorio muy sangrante como es el cirrótico, hoy día se puede congelar y el paciente igual se queda 2 días en observación, porque también hay que decirlo, se prefiere abrir al paciente, congelarlo bajo visión directa, pero nos acabamos de ahorrar un sangrado que normalmente pone a temblar a cualquier cirujano. Solo lo pongo en el contexto de una gran ventaja cuando decimos poco sangrado. Ahí, en un hígado cirrótico, es cuando realmente se aprecia este comentario. Y bueno, maestro, vea usted aquí. Ahora, ¿qué ventajas tendremos? Por ejemplo, es una opción segura para las etapas 1 inoperables. Una etapa 1, podemos operar, debemos operar a este paciente, pero es inoperable por cualquier causa que tú quieras. Por eso digo que son pocos casos, porque lo que nosotros procuramos en estos pacientes es operarlos, quitar ese tumor y hacer el tratamiento oncológico cual debe de ser, pero supongamos que es un paciente inoperable. Ya tienes una tomografía, tienes un PET scan que te dice cuál es el estadio de los ganglios del mediastino, si estás hablando de un N1, de un N2 o incluso de un N3, para que en realidad este paciente no debió haberse operado, sino recibir tratamiento de inducción. Pero todo te apunta que es una etapa 1, es operable, pero no lo puedes operar por la edad del paciente, comorbilidades. Entonces, incluso el objetivo es curativo. La recurrencia locorregional son de 36% a 5 años. Y cuando hablamos de sobrevida, ve cómo son muy similares las sobrevidas con crioablación, radiofrecuencia y cirugía sublobar. Porque cuando tú tenías pacientes que estaba contraindicada incluso una lobectomía, pues hacías una cirugía sublobar, pero incluso puede irte mejor con este tipo de tecnologías y sin que te abran el tórax, o bien con una toracoscopía. Metes un catéter, un puerto muy delgadito de 3 milímetros o un poco más grueso a través del cual ves dónde está tu lesión, la estabilizas, clavas tu criosonda y congelas, ¿no? Y aparte, pues te sirve para tomar una biopsia de cualquier ganglio que puedas ver ahí, ¿no? Pero es muy diferente a hacer una toracotomía y quitar un segmento del pulmón. Y hay algunas recomendaciones técnicas. Garantizar que el frío
está, la bola de hielo en la imagen está más allá de 5 milímetros del tumor. Las criosondas es bueno probarlas porque ya nos ha tocado ver criosondas que no generan la bola de hielo. Entonces, antes de aplicarse, se prefiere probarlas en agua. Se verá un videíto casi enseguida donde se están probando las criosondas. Por TAC es lo más común, también el ultrasonido, poco común por resonancia magnética. Y hay tumores, si es muy pequeño, con una criosonda suficiente, pero se pueden aplicar simultáneamente hasta 8 en el mismo momento y aplicarlas con cierta estrategia para que la bola de hielo se vaya sumando y se forme un verdadero bloque si el tumor es mayor. En el caso de pulmón, 3 ciclos de congelamiento, resto de órganos, 2 ciclos. Y los ciclos de congelamiento del pulmón, se ha dicho, el primero es más corto, 5 minutos, un reposo de 10 minutos, un congelamiento de 10, otro reposo de 10 minutos y un último congelamiento de 10. Y aquí tal vez la parte más importante es saber utilizar las criosondas. Nosotros lo que hemos hecho mucho Ernesto y yo es, y esta es la parte tal vez del expertise, saber cómo, digamos, cómo combinar las criosondas. Hacer un mapa mental de qué tamaño quiero la bola de hielo, porque todas las criosondas van a empezar a sumar para el fin, el resultado final ser una bola de hielo que sobrepase los márgenes del tumor por al menos 5 milímetros y colocarlas de forma tan precisa que se produzca el daño letal que requerimos. A veces no lo logramos con una sola aplicación de la crio, sino requerimos repetirlas. Pero vean ustedes más o menos un esquema de cómo van sumando, dependiendo del tamaño del tumor, la cantidad de criosondas que requerimos nosotros colocar. Van a ver ustedes aquí un video de cómo las probamos, porque hay algunas que necesitamos calcular de qué tamaño va a ser la bola de hielo, de qué grueso va a ser la criosonda y cómo van a ir insertadas cada una de ellas para que se sume. Y vean ustedes que está tomando la bola de hielo. Esta bola de hielo es la que Bien, entonces, cuando hablamos de parrilla costal, incluso pulmón con tumores que están muy pegados a la parrilla costal, la indicación más clara o más importante de hacer una crioablación son tumores que están muy pegados a las estructuras mediastinales, cerca de grandes vasos, cerca del corazón, etapas avanzadas. Entonces, o incluso como tratamiento paliativo también en parrilla costal. Vean ustedes un tumor que sería lo ideal, ¿no? Está en el tercio externo del pulmón, es periférico, es único, está biopsiado, podemos destruirlo. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con tumores como este caso del tumor de la parrilla costal? Y los vamos a ir introduciendo en el contexto de cada paciente para que ustedes vean por qué se llega a esa conclusión. Este es un hombre que tuvo un tumor dependiente del tiroides, tuvo una extensión hacia el mediastino, lo operaron, hicieron esternotomía, después quitaron un tumor en el otro pulmón, que estaba muy central, pegado al mediastino, con una buena cantidad de lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. El paciente ya estaba muy restringido en cuanto a su capacidad respiratoria, y al final él estuvo en la terapia intensiva por estas cirugías. En una de sus cirugías estuvo alrededor de mes en la terapia intensiva y hospitalizado cerca de 3 meses. Así es que él nos buscó con una recurrencia de ese cáncer pegado
a la parrilla costal y al pulmón. Si ustedes se dan cuenta, en la segunda fotografía, la que está por arriba del logo Sinergia, nosotros provocamos un neumotórax con el objetivo de que el pulmón colapse y nos separe el pulmón de la parrilla costal para hacerle o provocar el menor daño al pulmón. Así es que nosotros introducimos las criosondas, vean ahí, al final el tumor también estaba infiltrando el pulmón, no se pudo hacer el neumotórax, así es que utilizamos 2 criosondas, vean ustedes cómo están ahí colocadas y van a ver cómo iniciamos los ciclos de crioablación. Estamos dando el segundo ciclo de congelamiento. Por favor. La número 1 que lleva casi 5 minutos, tenemos menos 140 grados. La número 4 que lleva 5 y aquí están las crios. Entonces se darán cuenta que incluso bajamos la máquina de anestesia al tomógrafo, tenemos al anestesiólogo, está sedado el paciente, tiene anestesia local, incluso dibujamos todos los arcos costales, vemos exactamente dónde vamos a introducir las criosondas y hacemos todo esto como parte de la planeación. Y por supuesto lo hacemos el doctor Ernesto y yo, que somos cirujanos oncólogos, pero también siempre nos ayudamos, nos apalancamos de un radiólogo con experiencia en intervencionismo. Ahí está un ejemplo en un territorio en el que estaba contraindicada la resección de una gran metástasis de un tumor germinal. Dada la dificultad técnica para quitarlo, se eligió la necrosis vía la aplicación de criosondas y la congelación. Bueno, ya también estamos en un tratamiento, en un territorio de tratamiento paliativo y con mucho menos riesgo se obtuvo la necrosis de este gran tumor y tiene otra bondad. Se puede intervenir, dar un periodo de descanso y reintervenir si es que alguna porción del tumor quedó todavía por congelar. Y esto es por el gran volumen. Normalmente la congelación se ocupa en volúmenes pequeños. Sin embargo, dado el artículo que se revisó al principio, pues ya se está autorizada volúmenes más grandes y de difícil acceso. Este es un clásico ejemplo de esto. Y vean ustedes cómo las criosondas llegan exactamente al margen del tumor y después lo que hacemos es retirar damos todo el ciclo completo de congelación y luego retiramos las criosondas en el orden de 5 centímetros y damos otro ciclo completo, es decir, las 2 etapas de congelamiento, porque esto no es tumor, es mediastino posterior, y destruimos el resto del tumor. A los 3 meses vemos cómo se comporta este tumor, cómo está captando el medio de contraste, cuál es su patrón tomográfico y decidimos si damos una nueva aplicación o no. Este paciente en específico lleva 2 años operado y no ha habido modificación de este tumor que están ustedes viendo y con todos los marcadores tumorales negativos. Vean ustedes aquí cómo están introducidas las criosondas, cómo llevamos el control radiológico, cómo vemos la imagen tridimensional y hasta dónde estamos llegando con nuestras criosondas para poder lograr el congelamiento que nosotros deseamos. Vamos a poner cómo lo vemos en la pantalla este mismo paciente, la introducción de las criosondas. Se ve bien la Ok,
Ok, y vean ustedes, esta ya es la segunda etapa cuando hemos retirado las criosondas y estamos dando el segundo tratamiento ahora hacia la parte posterior del tumor. Si ustedes me preguntan, doctor, ¿destruyó todo? Pues no. En realidad habremos destruido el 90% del tumor y lo mantenemos en estrecha vigilancia para ver cuál es el comportamiento y vemos si requiere algún ciclo más de crioterapia, si podemos considerar todo esto es, digamos, en conjunto, en un paciente que de inicio ya terminó todos sus ciclos de quimioterapia, tiene ese residual tumoral, es muy peligroso o prácticamente imposible quitarlo de ahí y entonces optamos por esto. Repito nuevamente, casos sumamente elegidos y muy estudiados para poder hacer este tipo de procedimientos. Bueno, en el tema de corazón, bueno, el tema de corazón es un tema todavía no estudiado. Recientemente estamos armando una publicación pues, de un caso único de congelación sobre la superficie cardíaca. Para esto, bueno, se saben de congelaciones cercanas al corazón, que es un poquito diferente, y esa es la experiencia que había. Sin embargo, se presenta un paciente que definitivamente, pues platícanos un poquito más del caso, maestro, porque fue un caso específicamente que usted, bueno, lo hicimos juntos, pero un paciente de usted, y adelante. Pues miren, este caso es de un joven de 34 años de edad con un carcinoma del timo. Este paciente, bueno, tuvo 2 esternotomías previas, una primera incluso con extensión cervical porque el tumor se extendía hasta esta zona, quitaron el tumor, dieron todo el tratamiento completo y a la vuelta de 1 año y medio volvió a recurrir. Nueva esternotomía, nueva resección, el paciente súper espantado porque en esa resección también estuvo un largo periodo en la terapia intensiva, fue muy azarosa su recuperación. Espero que nos esté escuchando hoy nuestro buen amigo el doctor Barragán, el jefe de cirugía cardiotorácica en el Centro Médico Nacional Siglo XXI, un extraordinario cirujano y persona, que a él le llamamos para que nos ayudara en esto. Debo decirles que muchas de estas cirugías nos apoyamos y asesoramos de gente experta en el área. Este hombre, imaginen ustedes un hombre de 34 años de edad, con ECOG de 0, que de repente nos enseñan el estudio de la PET, que están ustedes viendo ahí, un tumor pegado al corazón, detrás de la orejuela derecha del corazón, de la aurícula del lado derecho, está a micras de la coronaria. Había consultado él a varios cirujanos, dijeron que sí se podía quitar, pero era muy peligroso, había que meterlo a bomba de circulación extracorpórea, ya tenía 2 cirugías en el mediastino, tenía una capacidad pulmonar muy restringida del lado izquierdo. Después buscó técnicas de crioablación, quien le pudiera por vía percutánea introducir las agujas y congelarlas. Nadie se animó, por ahí platiqué el caso después en una sesión ahí de radiólogos intervencionistas y alguno me dijo, yo se me hubiera aventado, pero bueno, pues nunca nos topamos con él. Al final la decisión fue que íbamos a hacer una nueva esternotomía. Hicimos la esternotomía y no sabíamos en realidad, pues nosotros tratamos de buscar la experiencia, contactar con cirujanos, qué iba a pasar si nosotros congeláramos un tumor que está verdaderamente haciendo cuerpo con el corazón, cuáles iban a ser los cambios electrocardiográficos, los cambios hemodinámicos, el resultado final al corazón, pero sabíamos que era esto o era que el paciente se jugara la vida de forma importantísima para hacer una cirugía con bomba de circulación extracorpórea. Vamos a poner el video de cómo fluyó la cirugía y cómo fue que nos apoyó nuestro buen amigo el doctor Barragán para el abordaje y para manipular estas zonas de los vasos pulmonares y nosotros poder destruir este tumor. La temperatura a menos 140 grados centígrados. Se forma la bola de hielo. Es durante 10 minutos, son 2 ciclos. El ciclo de 10 minutos. Ven ustedes ahorita cómo se va a poner el tejido duro, totalmente duro.
Y la verdad esto es que si está la pulmonar, la aorta, cualquier vaso, incluso coronaria, como yo sangre caliente, no se estima y destruye todo tumor circunferencialmente al vaso. Eso podamos hacer un control de la enfermedad. Veamos, empieza a hacer bola de hielo. Empieza a hacer la bola de hielo. Si hay algún cambio hemodinámico o en el del corazón, lo va a hacer ahorita. Fíjense ustedes ahí la bola de hielo, esto blanco que empieza a aparecer acá, bola de hielo. Ahorita ya las ondas están fijas, ya no se pueden mover, está circulando el argón a través de ellas. Circulando el argón, perdón. Ponemos el segundo video para que vean cómo va evolucionando. Esta es una foto. Vean cómo ya está formada la bola de hielo y estamos muy pegadas a las coronarias. A un lado pueden ver el pulmón, al centro los vasos pulmonares, que dicho sea de paso, en abordaje hubo una lesión a la pulmonar del lado derecho que fue reparada de forma extraordinaria por el doctor Barragán, pero ya muy complejo el mediastino. Y vean el video de cómo va avanzando la máquina de crioterapia. Las dos criosondas que estamos utilizando. Una de ellas a menos 45 grados centígrados, la otra también a menos 45 grados centígrados, por un lazo de 3 minutos 20, 3 minutos 20, vamos a hacer 3 minutos. Saben ustedes que el rasquete. Vean ustedes la bola de hielo que ya se está muy pegado al corazón. ¿Ustedes saben? Es un bloque de hielo, lo tiene el paciente pegado al pulmón, al ventrículo y por atrás a la orejuela de la aurícula. Bien, y para comentarles, este paciente estuvo hospitalizado 7 días. Él estaba muy espantado porque uno de sus internamientos duró prácticamente mes y medio. Estuvo intubado, tuvo traqueostomía, tuvo muchísimo dolor, estuvo muy malas condiciones. Y les comentaré que en 7 días él se fue a su casa. Estuvo en terapia intermedia, nunca estuvo intubado en ventilador. Él estuvo extubado con muy buen control del dolor. Subió a piso, estuvo 2 días en terapia intermedia, subió al piso y en 7 días estaba en su casa. Entonces, para que vean las bondades versus una resección de esta caladura cerca del corazón, ¿no? Entonces comentábamos que se está haciendo una revisión más o menos exhaustiva para ver si hay casos similares de congelación sobre la superficie, sobre, bueno, invasión incluso de miometrio de miocardio, y bueno, no se ha encontrado todavía ninguna publicación que hable de esto. Por lo tanto, el único apoyo que hay es de congelación de tumores cercanos a esa zona, como lo que hay escrito hasta ahorita. Entonces, pues es una obligación también moral publicar este caso una vez que se verifique. ¿Qué tiempo tiene de operado, doctor? ¿4 o 5 meses? No, tendrá 1 año o más. Ya tanto. Sí, lo estoy viendo y pienso que, vaya, está tan cercano el caso, pero ya pasó 1 año. Su chequeo, ¿no? Que ya está entonces próximo para verificar por tomografía o por PET la presencia de, bueno, la ausencia del tumor y poder entonces llevar a cabo la publicación de que resultó exitoso. Pero también podemos... ya se avanzó en esa parte, es que tiene apenas unas semanas que lo platicábamos. Así es. Y bueno, pues ya me comenta que ya se avanzó en ese sentido. Entonces, bueno, pues la idea es completar el caso y publicarlo, ¿no? Ahora, ¿cómo seguimos al paciente? Lo ideal y lo recomendado es una tomografía al mes, a los 3 meses, a los 6 meses, y de ahí tomar decisiones. De inicio, ustedes van a notar un aumento en la lesión por toda la cascada de inflamación, cicatrización, incluso en algunos tumores, por ejemplo, en próstata, tú la congelas y lo primero que vas a ver es un aumento del antígeno prostático de próstata,
del antígeno prostático, perdón. Si destruyes un tumor, un hepatocarcinoma, vas a ver un aumento del alfa-fetoproteína. En este periodo de tiempo se va a ver un aumento del tamaño de la lesión, que después va a empezar un decremento, va a empezar a disminuir. La disminución va a empezar a verse enlentecida después de los 6 meses. Por eso es toral, es crítico que la tomografía se realice al 1, 3 y 6 meses, que es cuando vemos la mayor cantidad de reducción del tumor. Hay algunos patrones tomográficos ya bien estudiados que nos hablan de la eficacia de la crioablación. Hay que tener especial atención con el patrón radial, porque el patrón radial, mencionan los radiólogos, que es el que más habla de que el tumor está progresando o que no ha sido destruido de forma adecuada. Puede haber zonas de consolidación, atelectasia, adelgazamiento pleural, pero en general desaparece la lesión. Antes de la plática me estaba enseñando Ernesto un tumor que destruimos por congelamiento en el hígado, y es increíble cómo lo ves ya necrosado. Yo tengo pacientes en el cual queda una bola, un tumor ahí, pero ya fibroso, y cuando tú le das medio de contraste no capta. La captación es importantísima para que nosotros veamos el efecto de la crioterapia. Dentro de las complicaciones, pues ahí claramente se ven las frecuentes y también le pusimos las graves, ¿no? El neumotórax es frecuente, estamos hablando de pulmón, por eso de facto a muchos se les pone un neumokit que mide unos 3 milímetros y extrae aire y no deja regresarlo. Incluso se les pone antes para crear el neumotórax y poder trabajar un poco más cómodamente. La hemoptisis, el derrame pleural, un poco de tos. A veces si la criosonda quedó muy cerca de la piel, pues podemos tener necrosis de algún fragmento muy pequeño, milimétrico. Si estuvimos muy cerca de los nervios del plexo braquial, pues podemos tener algunas disestesias y, bueno, la implantación tumoral todavía no nos toca verla, pero está reportada. Dentro de las graves también se enumeran ahí la falla cardíaca, el hemoneumotórax pues ya masivo, la embolia pulmonar o incluso el síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto en un tiempo posterior a semejante liberación de citoquinas y otros elementos agresivos para el endotelio, ¿no? Que podrían llevar hasta un SIRPA. Todavía tampoco nos toca ver ninguna de estas, aunque por ahí ha habido alguna falla cardíaca leve, pero sin pasar a mayores. De hecho, tuvimos un sangrado, recordará usted, que hubo necesidad de operar de forma rápida. Iba a ir para crío en un segundo, en pulmón. Bueno, ya no me lo recuerdo, doctor, pero si usted dice que lo hubo, entonces adelante, ¿no? Pero no hemos tenido ninguna. Perdón por no recordar esa parte. Ninguna muerte hemos tenido, eso sí les podemos decir claramente. De hecho, hemos tenido mucha mejoría en los síntomas. Y bueno, el pronóstico, ¿cómo lo vamos a dar? Bueno, tiene que ver mucho la etapa. No es lo mismo que tú le apliques crioablación a una etapa temprana de pulmón inoperable o que se le apliques a una etapa 4. ¿Qué tamaño es del tumor? Les vamos a decir, lo ideal son tumores de 3 centímetros o menos. Mayores de 3 centímetros ya es muy difícil. 5 centímetros todavía los aceptamos. Un poquito más grandes, tenemos que hacer una planificación fantástica y lo más seguro es que no sea en una sola sesión de crioterapia. Si es central, periférico, si reciben después de esto tratamiento adyuvante o no. Pues con esto concluimos la plática. Yo no sé si tienes algún comentario, maestro. Pues yo creo que si hay alguna pregunta, nos vamos sobre las preguntas, doctor. Ok. Muchísimas gracias hasta el momento. Adelante. Vamos a poner el video para que nos vuelvan a ver. ¿Les parece bien? Ok. Bueno, muchísimas gracias a los doctores Segura y González. Felicidades por su excelente presentación. De verdad que siempre es un gusto escucharlos comentar estos casos tan complejos y tan interesantes, y lo que siempre procuramos es el bienestar de nuestros pacientes.
Tenemos varias preguntas de nuestros asistentes que queremos compartir con ustedes. Entonces, el doctor Emanuel Peña Gómez Portugal nos pregunta, riesgo de fuga aérea. Específicamente, no sé si se refería a neumotórax o ya a una lesión mayor del bronquio. En la experiencia tan corta que tenemos en este tipo de tumores, todavía no se presenta sobre la práctica. No, digo, el neumotórax ya lo comentamos en las diapositivas finales, pero no está reportada una complicación que así específicamente se comente, ¿no? Fuga aérea. Estamos claros que se refería al neumotórax, porque la literatura incluso no la contempla esta, y tampoco nosotros la hemos visto, de no ser pequeños neumotórax. Ahora, cuando hablamos de neumotórax, que bien decía el doctor Ernesto, hay varios factores que predicen que este paciente tenga neumotórax. Por ejemplo, si es un trayecto largo de pulmón que hay que atravesar para aplicar la crioterapia, esto se refiere a tumores que son más centrales que periféricos, es decir, tumores periféricos que están en el tercio externo del pulmón son menos susceptibles de neumotórax. Y generalmente el neumotórax se resuelve de forma adecuada con la colocación de un tubo torácico, y nosotros nunca hemos tenido, digamos, una fístula bronquial, ni siquiera la hemos visto reportada, pero sí se ha reportado hasta en una tercera parte de los pacientes neumotórax, pero en términos generales se controla bien. Okay. También el doctor Peña Gómez nos pregunta si trabaja con biopsia previa o transoperatorio. En términos generales, todo lleva biopsia antes de la cirugía. No sé si algún caso lo hemos manejado distinto, pero no recuerdo. Todos son con biopsia. Yo creo que todos los pacientes que hemos manejado son con biopsia previa. Aunque, a ver, permítame preguntarle yo mismo a usted, doctor. Este paciente de cáncer del timo es solo la imagen del PET scan, pero se conocía historia de carcinoma del timo. Pero recurrente, no es primario, ¿no? Así es. Entonces se ve en el PET la zona esperada incluso de recurrencia y aparece claramente ahí sobre el corazón. Así es. Pero los primarios todos han entrado con biopsia previa. Todos biopsiados, así es. En el caso de paliativo, de tratamiento paliativo, ¿en qué sentido o qué condición clínica favorece? Nosotros comentábamos, y así lo maneja también la literatura, que para empezar el paciente requiere tener un buen ECOG, es decir, debe de tener un buen estado funcional. ECOG de 0 o ECOG de 1. El paciente requiere haber fallado a los tratamientos convencionales, que estamos hablando, quimioterapia paliativa, o que ya se han agotado sus oportunidades y que se ha llegado al efecto máximo de la quimioterapia, incluso de radioterapia si fue administrada en algún punto. Que el riesgo de hacer una crioablación no exceda, digamos, que el beneficio del tratamiento paliativo, y que el paciente tenga una sobrevida mayor de 3 meses. Si el paciente tiene una sobrevida menor, pues no tiene ningún objeto a hacer este tratamiento. Y sí, se ve mejoría. En realidad, bueno, dicho con otras palabras, el paciente requiere estar o asintomático o con pocos síntomas. Y más del 50% del tiempo fuera de la cama en el día. Esa es así como una condición mínima, porque si el paciente ya está encamado, pues tampoco vale la pena tocarlo, ¿no? Incluso la quimioterapia, la mayor parte de las veces ya no está indicada tampoco en un paciente encamado. Y haciendo honor a la pregunta previa, doctor, ¿qué ocurre cuando nosotros le tomamos, es decir, vamos a congelar metástasis? Pues muchas veces ya no se requiere biopsia de la zona, y a veces, quizá ante la duda, se requiera un transoperatorio. Pero sí, en ese sentido, tratándose de metástasis, pues muchas veces ya no se toma biopsia, hay que decirlo. ¿A qué distancia de los grandes vasos esa bola de nieve
y descongelamiento, ¿qué margen de dispersión? No tenemos una distancia. De hecho, les voy a decir algo. Este tipo de tecnología es fantástica cuando muy adyacentes a los vasos sanguíneos. Porque comentábamos al principio que el riesgo quirúrgico de quitar una lesión que está circundando un vaso grande, en este caso en pulmón puede ser la cava, puede ser la aorta, los vasos pulmonares. Bueno, nosotros la podemos administrar porque el daño al tejido conectivo es muy bajo y en general los vasos no sufren de un daño y podemos destruir esto. Tal vez aquí el arte es, si lo vas a hacer guiado por tomografía o por resonancia, pues es colocar la criosonda. En ese contexto, Ernesto y yo, como lo vieron en los casos que presentamos, en algunos casos hemos preferido operar, identificar de forma en tiempo real los vasos y colocar de forma precisa las criosondas. Claro, un muy buen radiólogo intervencionista con experiencia te puede colocar una sonda, que también lo hemos hecho de forma percutánea, pero peligroso. No hay una distancia, ¿eh? Se puede colocar adyacente incluso a los vasos sanguíneos. Incluso complemento esta disertación de algo que estrictamente no está practicándose, pero nosotros también ya lo llevamos a la práctica. Un tumor muy pegado a un vaso sanguíneo, que por alguna razón, sobre todo una vena, que no va a ser sustituido por una prótesis para vena, si está muy adherido y el riesgo de que la vena se perfore es muy grande, podría convenir cortar el tumor adyacente a la vena y lo que quedó adherido a la vena, congelarlo. De esta manera se logra llevar a cero la presencia de tumor. Pero es una modalidad, pues un poquito, ¿cómo decirlo?, ingrata desde el punto de vista que hay una política de no disrupción de tumores. Pero si tenemos un tumor sólido que sí se puede cortar, que se encuentra adyacente, por ejemplo, 6-7 centímetros de una cava, probablemente el hecho de cortarlo pegado al vaso y luego congelar lo que quedó sea el mismo equivalente a haberlo disecado. Pero a veces la disección se hace imposible. Técnicamente no es posible, a pesar de que hay una experiencia grandísima en disecciones finas de vasos sanguíneos. De aquí se me viene a la mente aquellas disecciones incluso de arterias, maestro, ilíacas, carótidas, que por disecarse a la fuerza del tumor, unos días después se han roto espontáneamente porque la vasa vasorum del vaso quedó deteriorada y termina la presión del vaso rompiéndolo. Por eso esta reflexión, ¿no será mejor cortar el tumor muy cerca del vaso y el resto congelarlo para no destruir, para no tener el riesgo de perforación del vaso? Un territorio donde hay muy poco escrito, pero se requiere ir escribiendo sobre la marcha. Mucha controversia, pero bueno, sería la experiencia, ¿no? Felicidades a los doctores y un saludo. ¿Han tenido oportunidad de hacer algún caso simultáneo de hígado y pulmón? Hígado y pulmón no. Sí hemos hecho hígado con otras estructuras. Me viene a la mente, por ejemplo, un tumor neuroectodérmico primitivo del retroperitoneo que fue completado. Fíjense lo que está diciendo el doctor Ernesto. A ese paciente le hicimos esplenectomía, una resección segmentaria del diafragma, una resección en cuña del estómago, una resección de la cola y el cuerpo del páncreas, pero ya pegado a la aorta había una zona que estaba infiltrando a la aorta. Así es que cortamos el tumor justamente como dice Ernesto, se quedó un tumor residual de aproximadamente 3 centímetros pegado a la aorta y congelamos ese tumor más una sola metástasis hepática, si no mal recuerdo, y el resultado fue que el paciente tuvo una sobrevida extraordinaria. Estoy hablando que el paciente le habían calificado el grupo oncológico previo de un tumor tan grande, una sobrevida de 3 meses, y este paciente vivió 4 años y medio. Eso es lo que hemos hecho, digamos, en simultáneo. También hemos utilizado el NanoKnife
es decir, la electroporación irreversible junto con la crioterapia, por ejemplo, ¿no? Pero pulmón y hígado no me viene a la mente en ningún caso, ¿eh? Sí. Pero yo les diría que se puede hacer, que claro, no habría ningún problema mientras no sean tantas las metástasis, ¿no? Es correcto. Riñón y pulmón, por ejemplo, es mucho más frecuente. Riñón, pulmón, hígado y mono. Y ojo, estaríamos hablando, si en el contexto metastásico, pues metástasis pulmonares y hepáticas ya sea un poquito más difícil. Yo diría que si el PET scan nos dice que nada más tiene la metástasis en el pulmón y en el hígado, proceda. Pero si tiene metástasis en otros sitios, pues ya no vale mucho la pena, ¿no? Por eso comentábamos y nuevamente repetimos, pacientes sumamente seleccionados. Y bueno, cabe ahorita la mención de que en realidad este grupo oncológico tiene una sesión semanal de 1 a 4 sesiones semanales de casos clínicos complejos, en donde se requiere un equipo de varios oncólogos, tanto clínicos como quirúrgicos, para determinar qué camino seguir. Esto es cuando el protocolo ya no es tan obvio. Nos referimos al protocolo de la NCCN, que es el que más nosotros seguimos. Hay un punto en donde ya marca controversia o se acaba y ya no hay que hacer porque la ciencia no tiene todavía evidencia. Esos casos que van de 1 a 4 por semana se sesionan para determinar entre varias personas cuál podría ser el camino y en últimas, si valdría la pena hacerle. A veces no solamente son oncólogos, hay cardiólogo, hay endocrinólogo, etcétera. Ortopedista, la última vez. En este último, un ortopedista en un tumor pues, con sus extrañezas y no se toman tampoco decisiones de, oye, vamos a hacerlo y lo hacemos. No, generalmente hay un consenso de varios oncólogos para poder hacer una intervención que podría poner a veces en riesgo la vida o si no se están rebasando, digamos, límites éticos. Disculpe, doctor, ¿cuál es el tamaño más pequeño en el que se puede usar esta terapia? Bueno, yo les diría, tumores menores de 3 centímetros y de ahí tú pon el tamaño que quieras, ¿no? Tumores menores de 3 centímetros, si estás hablando de pulmón, parrilla costal, algún otro sitio, bueno, prefiere operarlos, quítaselo, haz el tratamiento estándar. Si por cualquier cosa no se puede, incluso deseos del paciente, bueno, tú puedes congelar cualquier tamaño. Claro que ahí vienen sus recovecos. Si tienes un tumor de 5 milímetros o menos, pues colocar la criosonda va a ser todo un reto, ¿eh? Curiosamente es más difícil un tumor tan pequeño que un tumor mayor. Entonces va a ser un poquito más difícil, pero ahí sí garantiza que lo vas a destruir al 100% si la colocas de forma adecuada. Pequeño no hay límite. El doctor Manuel González Reyes nos pregunta, ¿beneficio de la crio sobre CyberKnife en lesiones de 3 centímetros pulmón mediastino? Lesiones no quirúrgicas. Bueno, si tú tienes una lesión pulmón mediastino, deberás seguir el protocolo normal, ¿no? Estos pacientes, pues, no deben ser operados de inicio, ¿no? Deberán recibir, estoy pensando que el doctor habla de un N2 o a lo mejor de un N3. Digamos un N2 que está abarcando el mediastino contralateral, si quieres, pues el paciente requerirá recibir terapia de inducción. Ahora, si al final el paciente no responde y tú optas por esto, pues yo te voy a decir que el NanoKnife es fantástico, ¿eh? Es fantástico porque el NanoKnife tú puedes ponerlos cerca al bronquio, por ejemplo. Si tú pones esta terapia cerca al bronquio, puedes provocar una fístula, como alguno de los doctores comentó, porque no hay sangre caliente adentro que te pueda atenuar este congelamiento y te puede ser un hoyo en un bronquio principal. El CyberKnife no tienes ese problema. Pues si está la tecnología disponible y la sabes aplicar, yo sí optaría por la electroporación irreversible, bien aplicada, cuál debe de ser. Y bueno, ¿cuál sería el punto en contra? Pues que es carísimo, ¿no? Si el congelamiento pues tiene su costo, el CyberKnife es caro. Nosotros lo hemos utilizado, tampoco no en muchas ocasiones, sí tenemos experiencia en eso. Y bueno, pues es una belleza de equipo, ¿no?
Mi respuesta sería, ocupe el CyberKnife si lo sabe utilizar. Bueno, yo tendría otra respuesta. Yo sesionaría al paciente y probablemente se tomara la decisión en una sesión clínica muy compleja, una pregunta difícil, compleja, que requiere tener sentado a gente con experiencia en estas tecnologías, incluso vía Zoom, por ejemplo. Creo que el paciente ameritaría ese contexto y la promesa de que entre varias personas harán una revisión, la revisión necesaria, porque hay poquísimo escrito de eso. Entonces, aquí sí cuenta mucho la experiencia de las personas y aunque yo me inclino por lo que comentó el doctor, al final, la mejor alternativa es una sesión clínica para este tipo, para este paciente, porque es también muy individualizado, ¿no? No, es que es una pregunta compleja la que hace el doctor y muy buena. Yo entiendo que si habla de un mediastinal estará pegado a un bronquio principal, al esófago, a la tráquea misma, y ahí sí congelar, pues ahí sí ya es muy peligroso, ¿no? Si a ese es el respecto, la pregunta pegado a esas estructuras, pues mejor el CyberKnife. Difícil la decisión, difícil el caso y difícil abordarlo, ¿eh? Pero bueno, pues ahí está la respuesta. Muchas gracias, doctor. La colocación de 8 sondas, en caso de utilizarlas, ¿qué radio o diámetro máximo de tumor puede abarcar? Nos pregunta el doctor Gabriel Fernández. Bueno, ahí sí cuenta un poquito la experiencia. Nosotros hemos encontrado diámetros con 8 criosondas, sobre todo la criosonda más gruesa, la de mayor diámetro de bola de hielo. Yo creo que hemos alcanzado sin problema entre 8 y 10 centímetros y en realidad es un bloque, ¿no? Es un verdadero bloque en cualquier órgano, ¿no? 8 o 10 centímetros sí se han alcanzado, porque es sinérgico. Tú aplicas 3 criosondas y en realidad hacen una sinergia que específicamente tampoco está tan estudiada. ¿Qué tipo de sinergia hacen tantas criosondas? Pero el promedio es 8 centímetros sin problema. Yo diría que 8 centímetros coincido, 10 centímetros ya muy difícil, 8 centímetros sí los va a alcanzar, pero requiere experiencia de quien las coloca. Es un juego de las criosondas que tú haces un mapa mental de cómo quieres la bola de hielo, si la quieres más larga que ancha, hacia dónde la quieres. Incluso es un juego de ir diciéndole al quien está manejando la máquina, ¿sabes qué? La criosonda 4, bájale porque ya está yéndose más allá del tumor. La otra, auméntale. Vamos a empezar a descongelar un poquito y la vamos a sacar un poquito más, vamos a reposicionar. Es todo un tema que te lo da la experiencia nada más. Y bueno, se supone que no estaría indicado para un tumor tan grande esta tecnología, aunque en el terreno paliativo es donde cambia ahora el paradigma. Y vieron un caso así, por cierto. Doctor, ¿hay riesgo de neumonitis química? Yo creo que sí. Mire, le contesto sin conocimiento específico de causa, pero me hace mucho sentido. Yo creo que sí hay ese riesgo. Sí lo hay de neumonitis, pero ojo, la incidencia de neumonitis es mucho menor a las técnicas ablativas con calor. Todos sabemos que el calor produce más edema. El hielo per se te disminuye el edema de los tejidos, aunque sí lo hay, es mucho menor. Entonces, la inflamación, la respuesta metabólica al trauma, las fases de cicatrización y toda la cascada que esto lleva es mucho menor que en con la crioablación. Sí vas a ver algunas imágenes después de la cirugía, vidrio despulido, algunas zonas de atelectasia, incluso hay incidencias de derrames pleurales por irritación de la serosa de la pleura, ¿no? Sí hay neumonitis, pero yo te diría que es mucho menor a que utilices otras técnicas ablativas. Doctor, ¿las lesiones que tratan por crioablación guiada por TAC son centrales o periféricas? Hemos tratado de predominio periféricas, ¿eh? Lo que más hemos tratado son lesiones periféricas y lesiones del mediastino posterior. ¿O usted recuerda algún otro caso? Sí, es que las centrales, si está cerca de un bronquio principal, conviene no tratarla con esta tecnología. Okay.
Así que definitivamente, preferentemente periféricas o en su caso intermedia. Nos pregunta el doctor Valdivia la experiencia en pacientes adultos mayores y su seguridad en ellos. Pues fíjense que precisamente son estos pacientes los que más tenemos para este tipo de procedimientos, porque justamente decíamos que son pacientes que pueden tener tumores en etapas tempranas, pero por sus condiciones generales, por sus comorbilidades, no son candidatos a cirugía y justamente son este grupo el que más pasa esto, ¿no? Pacientes de edad avanzada, pacientes con EPOC, pacientes que tienen hipertensión o que tienen insuficiencia renal o que tienen alguna comorbilidad que impiden una resección mayor del pulmón. Entonces, estos pacientes son los ideales. Ahora, se requiere tener un buen equipo quirúrgico, ¿no? Un muy buen anestesiólogo. Clásicamente utilizamos un médico intensivista que los va viendo después de la cirugía. A veces los dejamos en terapia intermedia para ver cómo van evolucionando y debemos estar muy, muy pegados a este tipo de pacientes. Si es el doctor Valdivia, el doctor Toño Valdivia de Clínica del Dolor y también geriatra, bueno, le mandamos un saludo. Un saludo a mi doc Valdivia. Y aunque no lo sea, pues también le mandamos un saludo, ¿verdad? Pero son pocos los Valdivia que hay. De hecho, hemos tenido la oportunidad de trabajar algunos casos junto con él y efectivamente ahí la reflexión yo creo que va en este sentido. Creo que a veces abusamos de nuestra confianza y no pedimos el auxilio de un geriatra cuando es necesario. Y lo digo abiertamente porque no siempre es así. Y creo que el paciente geriátrico tiene un montón de características, doctor, lo digo abiertamente, que yo ignoro y que muchas veces se requiere una asesoría incluso más allá de la del terapista intensivo, con quien sí trabajamos mucho, justamente porque el paciente pues anciano tiene características especiales. Afortunadamente, la mayoría de estos pacientes ya no están ni en territorio paliativo cuando está avanzado el cáncer, sino se someten a cirugía, a criocirugías relativamente pequeñas. Un tumor pulmonar de 2 centímetros, un tumor de la pared torácica de 3 centímetros, y cualquier cosa que le hagamos en ese territorio, en teoría, poco impacto va a tener porque no es tan agresivo el procedimiento. Ya, confirma el doctor Valdivia que sí es el doctor Antonio Valdivia. Y ya para cerrar, una pregunta más por acá. En el caso del tumor del corazón, ¿a qué atribuyen el que sí formaba cuerpo en el corazón inicialmente no sangrara en lo que se congelaba? Ok, cuando tú congelas un tumor, donde quiera que este esté, inicialmente no sangra, porque comentábamos en las presentaciones que incluso la sangre de los pequeños vasos, los capilares, se congela. No así de los grandes vasos que comentábamos, que tú los puedes congelar alrededor de estos y no les pasa nada. Pero ojo con esto, una vez que empieza el periodo de descongelación, sí puede empezar el sangrado y nosotros utilizamos algunos medicamentos como el Flosil, por ejemplo, en el hoyo donde insertamos la criosonda, ahí lo dejamos colocados, como fue el caso de este paciente. Ocupamos satín hemostático, ocupamos algún sellador, no recuerdo ahorita el nombre, pero incluso la misma compañía de crío trae algunos elementos para pues amortiguar esto. Claro. Y también hay que decirlo, este paciente, bueno, ya se había dicho, en el caso del corazón se operó con cirujano cardiovascular, dado que nosotros no tenemos una licencia para intervenir el corazón, entonces requerimos de alguien que sí la tenga, y bueno, ahí estaba presente este afamado doctor, especialista en cirugía de tórax, jefe del servicio de cardiocirugía allá en el Hospital de Cardio del siglo XXI. Pero si viene algún sangrado, bueno, pues ahí es también el reto, porque no sabíamos si lo íbamos a enfrentar o no. Claro. E incluso en el posoperatorio. Y fíjense que hablando, por ejemplo, del congelamiento que hemos hecho en hígado,
Hemos tenido pacientes que sí hemos tenido un sangrado importante después de los periodos de congelamiento y se ha resuelto con empaquetamiento, que nos hemos estado hasta 15 minutos con el empaquetamiento y una vez retirado ya no sangra estos pacientes, incluso en el marco de una cirrosis hepática, ¿no? En términos generales, nunca hemos tenido problemas de un sangrado importante que nos haya obligado a tomar otro tipo de medidas. Eso es claro, ¿no? Muchas gracias, doctor. Un par de comentarios más. Muchas felicidades por tu excelente plática. Pregunta el doctor Reyes. ¿Dónde fue la pregunta del doctor? Un momento. ¿Cuál es la mejor opción para drenaje luego de una crioablación? Alguna vez realicé un procedimiento de recurrencia en parrilla costal de un sarcoma y el drenaje de material acuoso duró semanas. Bueno, si tú tienes nada más drenaje, digamos, de líquido o un neumotórax muy pequeño, nosotros lo que clásicamente usamos y siempre estamos preparados es con un neumokit. ¿Qué es eso? Es un tubo muy pequeño, un dispositivo portátil que se pone a través de punción y lo dejamos ahí. Incluso tiene una válvula unidireccional y tiene una bolsa recolectora que el paciente puede cargar. No requiere estar cargando todo el Pleurovac, puede estar en casa, puede él mismo aprender a cuidarlo y lo dejamos en el orden de 3 días, 5 días. Nunca hemos sobrepasado ese tema. Si el doctor ha tenido un paciente que tiene derrame pleural que ha durado tanto tiempo, pues y es por causa tumoral, aunque lo haya destruido, yo esperaría ese periodo que él esperó para drenarlo, y si no, pues de plano considerar una pleurodesis. Y se puede hacer también a través de esa misma sonda. En términos generales, no utilizamos tubos grandes. Totalmente de acuerdo. Si está dando lata un drenaje tan acuoso, tan incómodo, pues vale la pena la pleurodesis. Hay una pleurodesis muy rápida con quimiofármaco. Mitomicina, por ejemplo, se puede emplear para pleurodesis y es muy, muy exitosa. Hasta ahí el comentario. Bueno, ya solo nos queda agradecer a los doctores Segura y González por tan excelente participación. Siempre un gusto poder aprender de ustedes. Agradecer a todos los doctores que nos acompañaron como asistentes a esta sesión. Y bueno, quedamos a su disposición para futuros eventos y les haremos llegar a través del registro que recibieron nuestra información y alguna parte de esta plática para que sigamos trabajando juntos. De verdad que muchísimas gracias y para todos muy buenas noches.